Buenas de nuevo. Como habíamos comentado en el video anterior sobre introducción al derecho, de lo que es el derecho y sus orígenes, esta vez estaremos hablando sobre qué es la ciencia jurídica y qué es la filosofía del derecho. Son dos disciplinas opuestas, pero que están muy vinculadas entre sí a la hora de aplicar el derecho y de cómo ha evolucionado hasta la actualidad. Así que si estás listo, vamos para allá. Lo primero es entender el tema de ciencia y el tema de filosofía. Las dos disciplinas tienen cosas similares y cosas distintas. Por ejemplo, la ciencia va a buscar a través de métodos más cuantitativos resolver un problema específico en una determinada área del saber. En cambio, la filosofía, a través de métodos más cualitativos, va a buscar resolver a través de la lógica y de la historia, analizar problemas más universales y abstractos. Si traemos estas dos versiones y las traemos al derecho, tenemos la ciencia jurídica y la filosofía del derecho. La ciencia jurídica se va a encargar de resolver lo que es, el problema, lo que existe. En cambio, la filosofía del derecho va a ver lo que es y lo que debería ser también, más allá de lo que existe, cuáles son esas otras especulaciones que pudiesen darse y por qué se dio esa determinada condición. También la ciencia jurídica va a explicar lo que es y la filosofía del derecho va a explicar fenómenos más del mundo. Va a explicar por qué el mundo es así, por qué las actividades humanas se dan de esta manera y por qué se comporta el hombre o el humano de esta manera. Para este tipo de cosas que nos suscita entre la ciencia jurídica y la filosofía del derecho, distintos autores señalan distintas versiones o conceptos o definiciones de lo que puede ser cada una. Si hablamos de Recosens, él habla que la filosofía del derecho es más descubrir la articulación entre lo jurídico con los objetos en el mundo. Es algo más abstracto y ver cómo todo lo que está en el mundo tiene una vinculación con lo jurídico. En cambio, Kelsen proponía que la teoría jurídica, para hacer una ciencia, debe prescindir por una parte de conceptos biológicos, sociológicos y antropológicos y por otra parte también de los conceptos de la ética y la política para que se pueda, realizar la tarea de investigación y de aplicación de lo que es. En este sentido, Kelsen habla más un poco del derecho positivo porque se da directamente a que a través de estos conceptos caemos en lo que es y ya está. Tamayo, él habla que la ciencia jurídica es directamente la actividad que realiza el jurista sin dudar de la validez o de la certeza que esta norma pueda tener. Es decir, lo que es en la norma y ya está, es lo que es. Ahora, cuando hablamos de esto de lo que es, la ciencia jurídica analiza directamente el derecho positivo. Es el derecho positivo, es decir, cómo está la norma, cómo está redactada, cómo está explicitada, sistematizadas y cómo tienen formalidades en sus vigencias y cómo han entrado en la legalidad, cómo han entrado dentro del ordenamiento jurídico. La ciencia jurídica se encarga de analizar esto más de lo que es y el cómo ha sido ese es. En cambio, la filosofía del derecho nos ayuda a resolver los dogmas y las preguntas retóricas o abstractas de por qué se dan estas actividades humanas para que lo que es y lo que deba ser se convierta en el que es. Es decir, por poner un ejemplo, la filosofía del derecho nos va a decir, sobre todo se va a ir mucho más a lo que es el ius naturis, que es el derecho natural, que de esto hablaremos más adelante, y nos va a plantear temas de por qué a lo mejor dentro de una sociedad hay más homicidios y qué es lo que se puede hacer y lo que debería hacer para que esto no ocurriese. Y cuando esto se analiza y esto se debate, se lleva a la ciencia jurídica para concretarse en derecho positivo y estudiar entonces cómo se debe penalizar el homicidio, qué acarrea de responsabilidad,
bajo qué supuestos de tipo penal debe aplicarse el delito de homicidio y bajo qué normas va a estar tipificada ese delito o esa conducta no propia de la sociedad que se encuentre en ese momento. Esto que les acabo de mencionar, el mismo Recosens en 1998 tiene un concepto bastante bueno sobre el tema de la ciencia del derecho o la ciencia jurídica, el cual dice que se ocupa de la descripción y la explicación del derecho sin describir los presupuestos y los dogmas que forman parte de estos supuestos. En cambio, la filosofía del derecho va a establecer el concepto universal del derecho sin límites de tiempo y de lugar, a diferencia del derecho positivo, que sí establece tiempo y lugares específicos para que se dé determinadas situaciones, lo que es. Y en la filosofía del derecho va a explicar conceptos, preguntas, dogmas, a partir del cual se va a edificar la ciencia del derecho. Son cosas distintas, pero que a la vez están entrelazadas para que una pueda dar cabida a la otra. La filosofía del derecho es el fenómeno jurídico en la totalidad, donde se analiza el todo en su universalidad, y la ciencia jurídica va a ser la forma de sistematizarlo y estudiarlo en un ordenamiento correcto y apropiado para su aplicación. Dentro de esto, y como digo, que todo se enlaza con todo y son disciplinas que se ayudan unas entre otras, hay un concepto, una definición o un comentario que establece Gustav Radmunch muy interesante, que él dice que todas las grandes transformaciones políticas fueron preparadas o acompañadas de la filosofía del derecho primero, donde a través de la filosofía surge el ideario y luego se da la revolución, entendiendo la revolución como ese cambio de paradigma de modificar la norma y cambiar entonces la estructura jurídica. Al haber un cambio en la estructura jurídica porque el dogma y el ideario cambia, se aplica la ciencia jurídica para los procesos de transformación de la norma y así darle diferentes tipificaciones y actualizar la norma a los tiempos y los momentos determinados de una sociedad. Muchos de los ejemplos que hoy suscita es, por ejemplo, donde hay más protección y se han dado cambios de paradigma en protección a, por ejemplo, minorías indígenas o minorías de ciertos colectivos, donde ha cambiado el paradigma del rol de la mujer dentro de la sociedad, y como ha cambiado el ideario dentro de esa filosofía del derecho, la ciencia jurídica ha ido cambiando también la sistematización de esas normas de protección dentro de los colectivos y de las sociedades. Y hablo de sociedades porque cada sociedad, inclusive dentro de un mismo país, pueden haber muchas sociedades distintas que se van relacionando y van cambiando los paradigmas y los idearios por la filosofía del derecho. Si te ha gustado el contenido, tienes alguna duda, alguna sugerencia o quieres hacer algún tipo de debate, acuérdate de dejar tu punto de vista en los comentarios y con mucho gusto te estaré respondiendo. También, si te ha gustado el contenido y quieres seguir recibiendo más información de los próximos videos que vamos a estar realizando, te invito a que me des tu apoyo en el botoncito de suscribir y darle like al video para continuar subiendo estos videos. En el próximo video estaremos hablando sobre los valores del derecho y los principios básicos que siempre se han estado dentro del derecho, pero cómo el cambio del dogma y el cambio del debate en la filosofía del derecho ha hecho que se vayan integrando otros conceptos u otros valores dentro de las definiciones del derecho, sobre todo por los cambios que han existido por el ius naturis, es decir, por los derechos humanos. Así que nos vemos en el próximo video.